Un saludo a todos los hermanos en este día que Dios nos concede de vida. El título del estudio de hoy sería el siguiente: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este texto está en Hechos 26-18, lo cual sería un fragmento de él y sería el título de este estudio. Pretendemos entender bien qué significa que nos convirtamos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si alguno de ustedes no entendió quizás o no reflexionó muy profundamente de que ha sido salvado, implica dos cosas importantes. La primera, de que por la expiación de Cristo en la cruz nuestros pecados han sido perdonados y estamos en paz con Dios, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero al creer en el Señor Jesucristo somos trasladados de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Y mientras permanezcamos fieles al Evangelio que hemos recibido, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por nuestros pecados, conduciéndonos también como corresponde, como hijos de Dios, lo cual es bendición si es así. Nosotros de esa forma entendemos que hemos sido traspasados de el dominio de una potestad angélica, espiritual, que la conocemos como diablo o Satanás, bajo cuya potestad confiesa aquí el apóstol que están todas las personas. Y si ustedes van al detalle de Hechos 26, verso 18, Pablo está dando testimonio cuando el Señor se le apareció camino a Damasco y que lo envió a abrir los ojos a las personas, a los gentiles, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Dice. Así que todo aquel que no crea el Evangelio, todo aquel que cuando se le habla no presta atención o no le presta el interés debido o no le dedica el tiempo necesario o no escucha sencillamente, es porque tiene los oídos tapados por una potestad. Es decir, no es un tapar oídos en el sentido de que se dañe físicamente el oído, sino que ustedes me entiendan, que lo que se oiga referente a lo que conduce a la salvación no le representa el mayor interés a las personas cuando hablamos. Por lo tanto, hay una potestad que está obrando en los hijos de desobediencia que les impide oír, pero oír entendiendo, comprendiendo. Y esta distorsión se produce en los corazones de ellos por la potestad de Satanás. Y nosotros, por la gracia de Dios, no por ser especiales o mejor que nadie, tenemos los oídos abiertos. Y ese es un milagro de Dios en nuestras vidas, de que Dios nos haya concedido el don de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, bajo esta potestad estuvimos un tiempo y el mundo que no ha creído en Cristo todavía está. Por lo tanto, estamos luchando nosotros cuando predicamos, como dice Pablo, no contra carne y sangre, sino contra malos espíritus, personas que están guiadas de malos espíritus, que enseñan doctrinas erróneas respecto a lo que el Señor Jesús ha enseñado. Lo terrible de esto no solamente que te engañe, sino que dice aquí para que te conviertas, para que se conviertan de las tinieblas, o sea, salgan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, mientras no se crea el Evangelio, se estará bajo la potestad de Satanás hasta el último día de la vida de la persona, en la cual si no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, va a perder su salvación, va a perder su vida y no va a heredar vida eterna ante condenación eterna. Por lo tanto, en estos aspectos no nos estamos poniendo graves. Hay una potestad y eso es lo que nosotros debemos todos los días en la mañana, así como sabemos que hay un Dios que mueve el sol, la luna, las estrellas, también hay una potestad de las tinieblas que batalla contra nosotros y batalla con nuestras almas, a través de nuestros hijos, a través de las personas y en nuestros propios corazones, tentándonos para que nosotros volvamos a la potestad que estábamos antes, los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esta batalla no se va a terminar hasta que el Señor Jesús venga y lance al diablo al lago de fuego junto con sus ángeles, lo cual ese castigo está anunciado en el Apocalipsis. Por lo tanto, mientras nosotros estemos en este mundo, hasta el último día de nuestra vida, tendremos que estar batallando contra nosotros mismos, nuestra carne que nos habita y el viejo hombre, y Satanás que la asusa, la alienta todos los días, le sugiere cosas, ¿no? Para que nos condenemos, renegando de Cristo y volviendo a hacer las obras que antes hacíamos. Así que parto con este título de estudio para explicar de que quiero hacer conciencia, como en el estudio anterior, de que así como hay alguien de nosotros que es más fuerte que el que está en el mundo el que está, ya ahora lo quiero identificar, se llama Satanás. Y que ustedes lo conocen, durante años hemos inventado el nombre,
Significa, Satanás, en hebreo, enemigo o adversario. ¿Por qué será adversario nuestro? Porque nos hemos puesto del lado del Cristo. Por la gracia de Dios hemos sido bendecidos con el don de la fe para creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, a quien nosotros debemos reconocer como Hijo de Dios, y a quien está sujeto todo el universo, todo lo creado, todo fue creado por Él y para Él, y que vino al mundo en amor a dar su vida en la cruz por nosotros, habiendo antes tomado la condición de hombre, humillándose hasta la muerte de cruz. Y podríamos decir que mostró mayor amor hacia nosotros es Cristo. Él incluso renunció a su condición de Dios, que tenía la plenitud de la divinidad, y renunció para tomar nuestra condición de hombre y poder morir en la cruz por cada uno de nosotros y así hacer la expiación por los pecados de todo el mundo. De manera que el que se pierde hoy es a quien Satanás le ha cegado los ojos para no creer esta bendición de salvación que es por la fe solamente en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Así que voy a partir dándome una vueltecita por Levítico para explicar este tema de los demonios. Satanás tiene bajo su poder o potestad engañados seres espirituales que llamamos ángeles o demonios, y que la Biblia vislumbra que está asociado a la adoración de dioses falsos. Y parte de esto echando luz en Levítico 17 hasta el versículo 7. En el pueblo de Israel se daba esta adoración a demonios a través de la adoración de dioses distintos al Dios verdadero. Voy a leer el Levítico entonces 17 del 1 al 7. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová diciendo, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero cabra en el real o fuera del real, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo del testimonio, reitero, no lo trajera a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada al tal varón, sangre derramó, cortado será el tal varón del pueblo. Es decir, Dios no quería que la gente, su pueblo, según su deseo y a su manera, cuando ellos quisieran, ofrecieran sacrificios, sino que los trajeran al tabernáculo del testimonio para que fueran ofrecidos en el templo del Señor. ¿Y cuál es el motivo? Verso 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Jehová, o sea, para que no cada uno sacrifique, tenga un altar propio en su casa o donde se le haya ocurrido tenerlo. Dice, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio del sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. O sea, lo que Dios quería es que esos sacrificios que ellos estaban haciendo privadamente los trajeran al santuario de Dios para que los sacrificaran los sacerdotes que Dios había escogido. Versos 5 y 7 que me quedan leer todavía. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, del santuario, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el cebo en olor de suavidad a Jehová. Pero miren lo que añade. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Es decir, la palabra demonio significa, en forma muy sencilla, la más escueta, espíritu o poder. Es decir, no los va a sacrificar más a estos espíritus, que significaría demonios. Es decir, ellos cuando sacrificaban en forma privada, se le ofrecían estos sacrificios a los dioses que ellos tenían en oculto y no a Jehová. Y Dios, para impedir esta idolatría, les pidió que trajeran a hacer los sacrificios solamente en el santuario de Dios. Y así impedía la idolatría en el pueblo. Entonces dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Es decir, la fornicación espiritual o física en la que ellos incurrían al adorar y ofrecer sacrificios a estos dioses particulares de sus pueblos, con los cuales estaban ellos emparentados, por decirlo así, por ser de su pueblo, de su cultura. Entonces, siendo Israel pueblo de Dios, Dios impidió el sacrificio a otros dioses, solamente a Jehová en el santuario se hacía, y lo que ellos ofrecían y lo que Dios quiso impedir, estos sacrificios particulares que hacían a los demonios. Por lo tanto, cada israelita que hiciera un sacrificio que no fuera en el templo, por medio del sacerdote que Dios escogió, y lo hacía privadamente,
lo estaba sacrificando no a Jehová, sino a los demonios, a estos espíritus que ellos adoraban y les rendían culto. Así que, estimados hermanos, estamos viendo aquí claramente de que Dios se precavía de esto, de que había gente entre ellos que ofrecían sacrificio a los demonios. Todo lo que no ofrecían a Jehová en el templo era ofrecido a los demonios, a estos espíritus que ellos servían, siendo infieles en su fe respecto de Dios, ¿cierto? Y en su ceguera no poder saber que todo lo que ellos hacían en oculto el Señor lo sabía, antes que lo hicieran incluso. Así que el concepto de demonio dice relación con sacrificios hechos fuera del santuario a otros dioses que Dios no mandó. Todo sacrificio que se hacía fuera del templo, inventando cualquier otro nombre, fuera del santuario, era un sacrificio hecho a los demonios. Culto a los malos espíritus, o a los espíritus del diablo, si usted quiere ser más claro. Por lo tanto, esta costumbre de Israel de sacrificar en forma particular no se extinguió. Muchos siguieron haciéndolo, lo hacían en secreto, y hay un caso en la Biblia que vamos a ver. Leo entonces Salmo 106, del 34 al 39, en relación a la adoración a dioses falsos, ofreciendo sacrificios fuera del templo de Dios, que la Biblia lo llama demonios. Y la palabra demonio, recuerden, significa espíritu, por decirlo lo más sencillo posible. Y para la definición de espíritu, tomemos lo que Jesús dijo cuando se le apareció a los discípulos después de la resurrección. Dice, ellos creían que veían espíritu y le dijo, no toquen esto, es carne y sangre, porque un espíritu no tiene ni carne ni sangre, es espíritu. Por eso es que pudieron meter los dedos en su cuerpo, tocar sus heridas, y con eso se convencieron de que Jesucristo se haya manifestado a ellos todavía en carne, pero glorificado, para demostrarle que él no era un espíritu, era el mismo Cristo que había venido antes a hablarle. Bueno, eso es como aclaración. Y aquí reitera el concepto de que ellos tenían sacrificios particulares a los demonios, que eran sus dioses. Quizá ellos ni siquiera sabían que eran demonios, pero eran los dioses suyos, los nombres de sus dioses. Pero para Dios, en su revelación, claramente la adoración a estos dioses particulares que no eran el Dios verdadero de Israel, que se hacían fuera del templo, en oculto, en apartado, en bosques, ¿cierto? Se hacían contra la voluntad de Dios y era inicio de la adoración de demonios. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Está relatando lo que no logró hacer Israel. Antes se mezclaron con la gente, aprendieron sus obras. Y fíjense, aprendieron sus obras, se refiere a hacer como ellos hacían en la adoración de sus dioses. Porque dice a continuación, y sirvieron a sus ídolos, los cuales le fueron por ruina. Entonces, esos ídolos que traían como consecuencia, por causa de la ira de Dios sobre ellos, la ruina. En vez de sanidad o de paz o de lo que rogaran, no venía nada de eso. Bueno, le venía castigo de parte de Dios por estar adorándolo. Y luego dice verso 37, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Es decir, tenían como costumbre, para agradar o lograr algo, sacrificar a sus propios hijos a los demonios. Y dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, o sea, la sangre de los niños. La vida de los niños la derramaron por servir a estos dioses. Como vemos, si eso es lo que pedía al demonio que adoraba, les pedía esto, porque eso es lo que ellos ofrecían. Los demonios tienen, por lo que se ve aquí, a ellos les agrada el homicidio, y sobre todo de infantes. Así que cuando una persona de ustedes haya sido pillada haciendo cosas semejantes o dañando a niños, es un espíritu de demonio, claramente. Derramaron dice sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿La sangre de qué? De personas inocentes, de niños, hijos. Dice, y contaminaronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Es decir, fornicar significa entregarse a otro señor. Y ellos habían sido rescatados de Egipto con mano poderosa de nuestro Dios verdadero, Señor Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 40, encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, estoy leyendo en el versículo 40, y entrególos al poder de la gente y enseñoreáronse de ellos los que los aborrecían. Y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron, dice, a su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo ello, dice, miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor.
y acordábase de su pacto con ellos, y arrepentirse conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Es decir, si Dios no hubiera tenido misericordia, habrían desaparecido, porque sus obras no meritaban que Dios lo hubiera tomado como pueblo. Verso 46, hizo también que tuviesen de ellos misericordia los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Jehová nuestro Dios, y júntanos de entre la gente, para que te lo demos a tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo hasta el siglo, y diga a todo el pueblo amén. Fíjense que lo que tenían que cantar para recordar, que mataron a niños inocentes, derramaron la sangre inocente, la sangre de su hijo y de su hija, y dice que sacrificaron a sus ídolos encarnados. Qué terrible, hermano. A eso lo llevaba este espíritu de demonios. Es decir, ellos procuran una adoración a ellos mismos y a quien los dirige, y todo es a través de delitos horribles como los de homicidio inocentes y muchas cosas más que no vale la pena mentarlas, ¿no? No tiene sentido. Pero aquí podemos distinguir a lo que puede llevar al extremo un espíritu maligno, ¿cierto? Por tratar de agradarlo y obtener cosas de ellos, ¿cierto? Supuestamente. Bueno, entonces, el concepto de demonio, ¿cierto? Se refiere a dioses a los cuales los israelitas pensaban en su conciencia que existían y les servían, más a esos ídolos que adoraban. La Biblia los menciona como demonios, a quienes ellos adoraron y sacrificaron la vida de sus hijos inocentes. Por lo tanto, cuando ellos ofrendaban sacrificios, se lo ofrecían a los demonios. Ese es el concepto que hay que aprender y retener de esto que estamos viendo. Y voy a leer otro caso también. En Reyes 1:1 dice: después de la muerte de Acab, rebelóse Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la celosía de una sala de la casa que tenía en Samaria, el rey de Samaria en este caso, y estando enfermo envió mensajeros y díjole: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón. Y Baal Zebub era un dios de Ecrón, era un dios que estaba dentro del territorio que Israel tenía que conquistar, y envía a consultar a uno de estos dioses a los cuales se le ofrecían sacrificios, pero no en el santuario de Dios. Y yo les desafío que encuentren, para que piensen lo contrario, si pueden encontrar algún texto que diga que se adoraba en el templo de Dios o en el santuario de Dios que era transportable todavía, a algún Dios llamado el segundo. A Jehová Dios se adoraba ahí solamente, no había otro Dios. Entonces ellos, si dice aquí que fueron a consultar a Baal Zebub, Dios de Glón, se está refiriendo a uno de estos demonios o dioses a los cuales aquí, en este caso, el rey de Samaria de Israel fue a pedir por sanidad o saber si iba a sanar de lo que estaba enfermo. Entonces, esa consulta es consulta hecha a un Dios que no es el Dios de Israel, a uno de estos dioses que la Biblia llama demonios, a los cuales Israel terminó sacrificando, siguiendo la costumbre y la conducta de los pueblos que estaban en el territorio cuando ellos llegaron. Entonces, dice: y consultad a Baal Zebub. Baal significa señor, y Zebub, según algunas traducciones no muy claras, significa Dios de las moscas, o el señor de las moscas, porque Baal significa señor de las moscas. Pero independientemente del nombre, que es bueno saberlo para identificarlo, ellos le consultaban por si se iban a sanar o no de esta enfermedad. Verso 3 dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás: ¿no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal Zebub, dios de Grón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. O sea, Elías fue el que le dijo esto. Y como los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué pues os habéis vuelto? Y ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que envíes a consultar a Baal Zebub, dios de Grón? Por tanto, del lecho que subiste no descenderás, antes morirás de cierto. Entonces él le dijo: ¿qué hábito era el de aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces el rey se dio cuenta: Elías Tisbita es. Después envía a consultar, ¿cierto? Y de la historia ustedes la pueden leer. Pero aquí el punto está que
Esto prueba que Baal-Zebub era un dios que a él se le consultaba por motivos de enfermedad, al menos, si ustedes quieren reconocerlo. Siendo un rey de Samaria, rey de Israel, según uno de los dos reinos que se dio Israel, el que ellos en vez de consultar a Dios en el santuario de Dios, impíamente, traicioneramente, a consultar a otro templo, a un falso Dios, a un demonio. Así que vemos entonces que a ellos no les importaba el origen, si era del Dios verdadero o no la sanidad, sino que no les importaba incluso ofrecer la sangre de su propio hijo para agradar a estos demonios. Y por algo se hacían fuera del templo, porque se pedían cosas impías y, y se adoraban a falsos dioses fuera del santuario, cuando el mandato de Dios era que para que no adoraran a los demonios, a estos falsos dioses, solamente sacrificaran a Jehová. Esto no lo cumplieron, se llenaron de falsos dioses. Pero aquí tenemos sobre el aprendizaje de esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber que se adoraban demonios bajo el título de dioses, se les consultaba y eran dioses con sus imágenes respectivas que le habían hecho cada uno, que creía que así era, y así ellos quedaron bajo la potestad del maligno para adorar a falsos dioses. Recuerden la oferta de Satanás a Jesús en la tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Así que al postrarse y al adorarle, lo estaban reconociendo como Señor y quedando bajo su potestad. Eso es lo que comento respecto a esto de el origen del concepto demonio y el concepto que estábamos viendo recién de estos demonios a los cuales se consultaba, en este caso por sanidad. Eran dioses que se adoraban fuera del santuario, que no eran dioses, sino dioses falsos, demonios, que se habían metido en la mente de las personas a través de su chamanes o lo que sea, para que creyeran que ellos eran dioses y tenían que servirlo incluso con la vida de sus propios hijos inocentes, matándolos y entregándolos a sacrificio. Hasta aquí quedo entonces con esto y voy a seguir avanzando. Bueno, aquí en 1 Corintios 10, 17, al versículo 23 dice, refiriéndose a los sacrificados, los ídolos, porque recuerden que Pablo tuvo que predicar en Grecia y en muchos pueblos donde se adoraban a estos demonios, a estos dioses. Imagínense si todo Israel adoraba a dioses fuera, ofreciendo sacrificios en lugares apartados del templo, cuánto más el resto de los otros pueblos que no eran pueblos de Dios hacían lo mismo. Entonces, el comer de los sacrificados que se hacían en las fiestas o sacrificios que se dan a esos dioses era un tema en la iglesia cristiana, a lo cual Pablo dice, hablando de la cena del Señor, dice, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Mirad a Israel según la carne, dice él. Los que comen de los sacrificios, dicen, no son partícipes con el altar. Está diciendo que cuando los sacerdotes de Dios, ¿cierto? Los de Israel, dice, son partícipes, dice, con el altar. Y dice, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo? Él dice lo que es sacrificado a los ídolos. Ojo con esta balance, porque cuando dice, bueno, el ídolo no es algo, entonces los demonios no existen. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? Pablo, algunos toman este texto para decir como que Pablo está diciendo aquí que no existen los ídolos, los demonios. ¿Aquí en qué sentido dice que no es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo, verso 20, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Fíjese que no está diciendo que sea nada, sino que no hay que temerle al ídolo, sino que a lo que se sacrifica en realidad es a demonios. Porque si fuera en realidad un sacrificio que fuera de Dios, estos se habrían convertido, habrían ido al santuario de Israel y habrían sacrificado ahí. Ahí habrían llevado sacrificio porque ahí reconocerían como su Dios el Dios verdadero, todavía en su pensamiento rudimentario. Pero, ¿qué dice? Que lo que el gentil sacrificaba era lo mismo que se sacrificaba a Israel cuando lo ofrecía fuera del santuario, a los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, tal como Israel, cuando ofrecía a Baal-Zebub, o se consultaba a Baal-Zebub, se consultaba o se sacrificaba a demonios, a estos ídolos que a ellos se les imaginaba en su conciencia, en su mente, engañado del diablo, que había que adorar. Y dice que sea algo sacrificado a los ídolos, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Entonces Pablo está diciendo claramente aquí, concordando claramente con el Antiguo Testamento, y de aquí viene el concepto de que son demonios, porque lo que leímos en el primer versículo que leímos, ¿cierto?
en los primeros versículos, donde Dios quería, por instrucción dada, que se sacrificara solamente en el templo y no fuera, para que no se ofreciera sacrificio fuera del templo a los demonios. Por lo tanto, los gentiles tenían esa práctica de hace tiempo, antes que Israel, le ofrecían sacrificio a estos demonios. Entonces, cuando tú eras invitado a una comida donde se sacrificaban los ídolos, ¿cómo podías proceder? ¿Cierto? Aquí Pablo dice claramente que primero hay que tener claro que lo que los gentiles sacrifican, que no es a Dios, al Dios de Israel, a los demonios lo sacrifican. Y no a Dios, dice, claramente, verso 20. Y no querría que vosotros participaseis con los demonios. Aquí vuelvo a decir entonces que esos demonios, malos espíritus. Porque dice, no quiero que fuerais partícipe con los demonios al comer de los sacrificados a los ídolos. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, el que ofrece sacrificio o come creyendo que existen estas potestades como dioses a quien hay que adorar, se provoca hacerlos a Dios con eso. Somos más fuertes que Él. O sea, ahí lo irritamos. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Todo me es lícito, más no todo edifica. Entonces yo tengo que actuar en lo que conviene hacer y lo que edifica hacer en estas situaciones cuando uno es invitado a sacrificar a los ídolos. Y Pablo dice lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y lo que la hincha. Es decir, ya no hay alimentos inmundos ni alimentos sucios, primera cosa. Así que comer sin preguntar nada, primeramente. ¿Y en qué sentido? Si fue sacrificado a los ídolos, porque ¿qué otra cosa puedo preguntar yo? O podría preguntar el que todavía no tiene claro, ¿cierto? Lo que se tiene que sacrificar y a quién se tiene que sacrificar. Dice, de todo lo que se ve de la carnicería sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y lo que la ha hecho. Si ese animal fue sacrificado, ¿en nombre de quién o para quién? No nos importa, nosotros creemos que hay un solo Dios y todas estas potestades tienen que someterse a Dios y están sometidas a Dios en vergüenza, porque permanentemente Dios humillaba, ¿cierto?, a todos estos dioses cuando lo que él anunciaba que se iba a hacer ocurría, ¿cierto? O hacía, nuestro Dios verdadero, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Bueno, como del Señor la tierra es lo que la hinche, y Dios tiene potestad sobre todas cosas, no debemos comer solamente por el que es débil en la fe. Y si algún infiel os llama, o sea, que no es creyente, y queréis oír de todo lo que se pone adelante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Claro, porque de Dios es todas las cosas, y aunque Él no lo sepa, lo sé yo. Más si alguien nos dijere, claramente, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que lo declaró, por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y lo que la hay. Quiere decir, no comamos por causa del que lo declaró, para hacerle entender de que nosotros no comemos cosas sacrificadas a ídolos, que no queremos ofender a Dios, si es que se declara eso. Y dice, más si alguien dijere sacrificado a los ídolos, no lo comáis porque por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la llena. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué es ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, y si hacéis otra cosa, hacerlo todo, a gloria de Dios. Ser sin ofensa a judíos y a gentiles, dice ya la iglesia de Dios. Entonces, queda demostrado aquí en este texto, que es lo que nos interesa en realidad, de que lo que sacrificaban los gentiles a los demonios, los sacrificaban a espíritus, a los cuales ellos ofrecían incluso la vida de sus propios hijos pequeños. Así que cuando se enviaba a consultar, no sé, pues ahí pagarían algo, enviar alguna ofrenda, pero ya eso es, no es el detalle que queremos dar a esta comprensión hasta ahora. Pero sí se puede decir claramente que aquí, sin entrar todavía en la profundidad del Nuevo Testamento, se reconoce que estos sacrificios hechos fuera del real, fuera del santuario de Dios, a otros espíritus o demonios, sí era un culto a demonios, sí era un culto que Dios aborrecía, porque se está tributando reconocimiento por el bien recibido o peticiones a quien no corresponde, porque Dios es el creador de todas las cosas y a Él debemos recurrir siempre en el nombre de Jesucristo para cualquier necesidad que tengamos. Sigo avanzando, doy lectura a lo que dice Mateo 9:28. Bueno, Jesús estaba sanando a unos ciegos, luego de ellos
le trajeron a una persona que dice el verso 32, Mateo 19, verso 32. Saliendo de ellos de aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaron diciendo, nunca hemos visto cosas semejantes en Israel. Entonces aquí vemos lo que puede hacer una persona que está bajo la potestad de Satanás a través de un demonio y la característica que era mudo, no podía hablar, o sea, el demonio le impedía hablar. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaron diciendo, nunca ha sido visto cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, ahora tiene que ver todo lo que estuvimos hablando hace poco, echa fuera los demonios, es decir, por Baal-Zebub. Entonces, ellos estaban acusando de que Jesús, que era un adorador y servidor de demonios o de Satanás. Ya claro, porque aquí está diciendo, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Cómo se llamaba el demonio que fue enviado a consultar? El rey, que leímos hace poco. Llamaba Baal-Zebub, que significaba el Señor, probablemente, la variante Zebub no es muy clara, pero de las moscas o de la inmundicia. Aquel se le ofrecía sacrificios ilícitos fuera del santuario a otro dios llamado Baal-Zebub. Y no solamente llevaban sacrificios, ni le consultaban, probablemente para consultar llevaban algo que ofrecer. Y la vida de los propios hijos las entrega también por saber estas cosas. Así que a Jesús se le acusó de ser una persona que estaba al servicio de Baal-Zebub, del dios de Cron, que recién acabamos de mostrar en lo que hemos venido exponiendo hasta ahora. Así que por el príncipe de los demonios se echa fuera, aunque todavía no lo hemos leído aquí claramente. Que vaya entonces, en primero entendiéndose de que lo correcto es que entendían ellos de que habían demonios, pero aquí también se menciona por el príncipe de los demonios. Se habla de un príncipe del que gobierna los demonios y de demonios. Por lo tanto, esta figura debe quedar confirmada en nuestra mente como comprensión de que hay un príncipe que gobierna los demonios y existen demonios, a los cuales la gente en el tiempo de Israel ofrecía sacrificios ilícitos, prohibidos por Dios fuera del templo. Bueno, sigo avanzando. Voy a leer en Mateo 12, verso 14. En adelante dice, y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle, mas sabiéndolo Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba todo. Y él le encargaba eficazmente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo, el cual he escogido mi amado, del cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Ojo con esa frase. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni vocerá, y nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en sus nombres esperarán los gentiles. Qué maravilla, nosotros esperamos en él, la vida eterna. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. El otro era mudo, este ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Qué gran poder. Ciego y mudo, dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Cuál hijo de David? El que está anunciado en los salmos, ¿cierto? La raíz de David, Isaías. ¿Será este aquel hijo de David? O sea, inmediatamente esta potestad de sanar le llevó a pensar a ellos de que quizás podía ser el Cristo. Estaban pensando correctamente, era el hijo de David. Si ellos estaban llegando a la convicción de que Jesús era el Mesías, el Cristo, el hijo de David, la raíz y linaje de David, ¿cierto? Era el propósito principal de la sanidad, ¿cierto? Al endemoniado que estaba ciego y mudo. El ver este poder le llevó a una pregunta muy, muy acertada, ¿cierto? A la gente que escuchaba al Señor. ¿Será este que el hijo de David? ¿Será este el Mesías que esperamos? Entonces dicen más los fariseos, haciendo la contraparte, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí está relacionado entonces con aquello que el profeta Elías le confirmó que iba a morir este rey que mandó a consultarlo por haber consultado a Belcebú, ¿cierto?
Entonces, príncipe de los demonios. O sea, aquí estamos hablando claramente dos cosas muy importantes. Baal-Zebub existía, era un demonio, sí, era un demonio. Así que aquí no hay duda, porque dice que sacrificaron a los demonios. Y demonio significa espíritu, no es un ser de carne y sangre, sino que es un ser celestial con un cuerpo celestial que nosotros no vemos. Entonces ellos inmediatamente acusaron al Señor Jesús que este poder que tenía, que había dejado a la gente preguntándose si él era el Mesías, decían que era por el príncipe de los demonios. Claro, porque ellos sabían que hay gente que ofrecía sacrificios fuera del templo y se lo ofrecía a Belcebú, ¿cierto? Príncipe de los demonios. Ni siquiera eras una persona que estaba bajo un espíritu, sino que por el príncipe de los demonios, ¿cierto? Así que, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido, y esto no lo sabemos muy claramente, contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Por qué está llegando este relato al Señor Jesús? Está diciendo, si él echaba fuera por Belcebú, estaría arruinando el reino de Belcebú, porque se estaría levantando contra sí mismo este poder. Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues puede permanecer su reino? Él está diciendo, yo no lo he hecho por ser seguro, lo he hecho por el nombre de nuestro Dios. Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí la respuesta que encuentro maravillosa en el verso 28, que el texto nos está cubriendo de antes para esta comprensión en el verso 18, hablando de Jesús mi amado, dice, en el cual agrada mi alma, refiriéndose a Jesús, pondré en mi espíritu y a los gentiles anunciará juicio. Se está hablando de que el Mesías escogido de Dios es aquel que Dios ha puesto su espíritu. Y Jesús dice en el verso 28, y si por el espíritu de Dios yo echo fuera los demonios en relación al texto que se citó de Isaías, ¿cierto? Si por el espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, esto no es señal de que yo sirvo a Belcebú, sino que es señal que ha llegado a vosotros el reino de Dios, cumpliéndose la promesa que el amado del Señor, en quien su alma sagrada pondrá sobre él el espíritu y anunciará a los gentiles el juicio. Y por eso también ocurrió la sanidad que ellos vieron, porque era el ungido de Dios en quien Dios se agradaba, donde había puesto él su espíritu. Entonces Jesús dice, ¿de dónde viene el poder que yo hoy? No es de Belcebú, es de Dios, es del Dios verdadero. Conforme a lo que dice Isaías, ¿cierto? Que se cita antes, pondré en él mi espíritu y a los gentiles no será juicio. Y Jesús dice entonces, si por el espíritu de Dios, tal como está citado el profeta arriba, lo que acabamos de leer, si por el espíritu yo echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿por qué son echados fuera? ¿Cuál es el poder? El poder es el nombre de Jesucristo. Por medio del poder también del Espíritu Santo y del Dios verdadero, los demonios salen, si es la voluntad de Dios. Si por el Espíritu de Dios fuera los demonios, ciertamente llega a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prende al valiente? Entonces sacará su casa. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba atando a Satanás y sanando y sacando de su reino a los hijos de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiera al valiente? Entonces sacará su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que es conmigo no recoge antes de desparramar. La pregunta que yo hago aquí dice, si no prendiera el valiente, ¿en qué sentido está prendido Satanás? ¿Se pudo oponer a lo que el Señor Jesús hacía? No, porque no tenía el poder suficiente para contrarrestar a Jesucristo. Y aquí aprendanlo, hermano. ¿En qué condición está Satanás respecto al poder de Cristo? Atado de manos. No podía hacer nada contra él porque el poder del Señor Jesucristo es mucho mayor. Porque por él fueron creadas las cosas. Satanás es un ser creado. Nunca lo olviden cuando les toque enfrentarse a alguna potestad. El maligno. Estamos luchando con una potestad superior, Jesucristo, por el medio de que Dios creó todas las cosas. Por eso dice, ¿puedo yo saquear la casa del valiente si primero no lo ato o lo prendo? Entonces saqueará su casa, dice. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Bueno, sigo entonces. Jesús entonces por eso le dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada porque ellos estaban diciendo que por Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿cierto?
ofensivamente, horriblemente, ofendiendo a Jesucristo, pero a quien se lo estaban ofendiendo es al Espíritu de Dios, y eso no le iba a ser perdonado. Así que aquí tienen claramente la explicación qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. Sigo avanzando, recabando más en el tema de Belcebú, que era el dios de Gron, acuérdense, que era un demonio a quienes le servía con sacrificios hechos fuera del templo y que se les consultaba también. En Marcos 3, verso 22 dice, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamados les decía en palabras, ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Es evidente, ¿cómo va el mismo Satanás estar echando fuera a sí mismo, estaría atentando contra su propio reino en la conciencia de los que tiene engañados, ¿cierto? Así que entendamos una cosa, hermano, si usted está creyendo en Jesús de todo corazón, usted no está bajo la potestad de Satanás. Lo que puede hacer Satanás es tentarlo a que usted peque, ¿no? Y haga cosas indignas que lo lleven a usted a blasfemar y traer mala fama y negar a Jesús como su Salvador y hacer obras de las tinieblas. Rapidito, ¿cierto? Pasa a ser hijo del diablo nuevamente si empieza a hacer las obras del diablo. Entonces Jesús decía que él no era de Belcebú porque si fuera así el reino estaría dividiéndose entre dos que se combatían y su reino no permanecería. Entonces aquí tenemos que decir algo interesante, importante, que la Biblia está diciendo, no que eso no ocurre, que el reino de Satanás está en la mente de los hombres hoy que no creen al Evangelio, de las mujeres que no creen al Evangelio. No está dividido en sí, los demonios no están divididos, ellos sirven a Satán y oran las obras que él quiere que hagan para acechar y quitar la palabra sembrada en el corazón, porque eso es lo que él pretende, que la palabra del Evangelio sea quitada del corazón de mi hermano. Lo que sí debemos entender que él está unido de un solo propósito. Por lo tanto, era imposible que pudiese estar echando a Satanás. Así que esto apretamos, es algo muy importante. Y Jesús dice, verso 24, si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Si alguna casa dividida contra sí mismo, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuera dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede sacar la alhaja, el mismo concepto del valiente entrando a su casa, si antes no atare al valiente, entonces sacará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, que haya cometido uno antes de conocer al Señor. Y la blasfemia es cualquiera con que blasfemare, más cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, más expuesto a eterno juicio. Y aquí vamos a ver ya más claramente dicho, antes estaba insinuado, ahora lo dice el texto bíblico, dice, ¿a qué se refiere entonces con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que queda expuesto sin perdón y expuesto a eterno juicio. El que lo dice es porque decían, tiene espíritu inmundo. Es decir, cuando decían, dan a entender que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios, los que dijeron esas cosas, esos escribas, y todos los que dijeron eso, no tienen, ¿qué dice aquí la Escritura? No tienen jamás perdón de lo que hicieron. Están expuestos al juicio de Dios, para el día postrero, para la condenación. Porque dice el verso 30, tienen espíritu inmundo. Así que cualquiera que ofende el espíritu que tenemos recibido de Dios, diciendo que es espíritu de demonio, cual me ha pasado en mis batallas que tuve que dar cuando joven en la fe, esas personas que acusan de endemoniado a alguien porque le predico el evangelio y ellos no entiendan y defienden la doctrina suya de su iglesia por no escuchar y tratan de demonio a alguien, sus pecados no les son perdonados, quedan expuestos a eterno juicio. Ahora, yo creo que el juicio de Dios, en cuanto a la gravedad de lo que se dice, es el que lo sabe. Nosotros decimos que similar a ese pecado es el que no es perdonado. Es decir, que alguien que hable por el Espíritu de Dios y esté hablando, nosotros le digamos que está guiado por el Espíritu de Dios. Porque Satanás no echa fuera a Satanás. Su reino estaría dividido. Así que el que vino y echó fuera y venció al maligno en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos ha liberado de esa potestad. Y ya no nos puede convencer de lo contrario porque hemos recibido el Espíritu de Dios que nos convence que el Hijo de Dios. Así que hay demonios, el propósito de ellos es, a través de la mentira y del engaño, sacarnos de la confianza de Jesús. Imagínense, la gente había visto recién a un mudo ser sanado y tenía otro problema más también. Recién vieron eso y a otros estaban diciendo
¿cierto? Que era por Satanás que estaba haciendo esto. Porque Belcebú, Jesús lo convirtió a la palabra Satanás, el adversario. Decían que tenía Belcebú, ¿cierto? Y cuando ellos decían que era por Belcebú, Jesús les responde, ¿cómo puede Satanás, si fuera Satanás? Es decir, Belcebú no es un demonio más, sino que es el mismo diablo. Satanás no puede echar fuera a Satanás, sino su reino no permanecería. Así que su reino va a ser quitado de sus manos en el día que el Señor venga, las nubes del cielo, y nos traslada al reino de su nuevo hijo. Pero por ahora hemos aprendido de que los gentiles y Israel sacrificó a demonios. Estos demonios eran ídolos a los que se ofrecía sacrificio fuera del santuario de Dios, lo cual Dios no permitía y era condenado con castigo de condenación. Que habían dioses que adoraban, y entre ellos estaba Belcebú, de lo cual acusaron a Jesús, de que él en nombre de él hacía estas cosas, y Jesús decía que no se podría hacer posible porque ningún reino dividido puede permanecer. Belcebú no echa fuera a Belcebú, sino su reino no permanecería. Y dice, como dice Isaías, que el escogido de Dios, su espíritu salía sobre él dice que por el espíritu de Dios echaba fuera los demonios. Cualquiera que blasfema y llama al espíritu de Dios, por el cual hable un santo de Dios o un profeta de Dios, no tiene más perdón que después de tener un juicio. Estas cosas hemos aprendido hasta ahora, lo que venimos hablando, y sigo avanzando. Lucas 11, verso 14 dice, y estaba lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que saliendo fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Mas algunos decían que, en el mismo relato, en Belcebú echaba fuera los demonios, y otros tentando pedían ver señal del cielo. Mas él, reconociendo los pensamientos de Dios, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, una casa dividida contra sí misma cae, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, es decir, Belcebú es Satanás, para que les quede claro, ¿cómo estará en pie su reino? O sea, Jesús le reconoce reino. Por eso que en la tentación en el desierto, al final de la tentación del desierto, le hizo todo esto, te daré que porque postrado me adorares. Por lo tanto, Satanás es el que gobierna las conciencias de los incrédulos hasta el día de hoy, al cual le sirven sin darse cuenta, muchos de ellos. Entonces, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belcebú yo echo fuera los demonios. Pues si ellos fueran los demonios en Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Más si por el dedo de Dios, en otro evangelio decía, por el Espíritu de Dios, miren, qué hermoso poder tener esta riqueza de relatos, ¿cierto? Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuanto al fuerte armado, guarda su atrio. En paz está todo lo que posee. Ese es el diablo. Él está guardando todo lo que posee, que son las almas y las mentes de los incrédulos al Señor Jesucristo. Más si sobreviviendo otro más fuerte que él. ¿Quién es ese que es más fuerte que él, mi hermano? Jesucristo. Por eso es que Satanás no podía hacer nada. Cuando él mandaba que salieran los espíritus, era alguien mucho más fuerte. Y eso es lo que la gente de las iglesias no se ha dado cuenta, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo está diciendo que por el Espíritu de Dios echar fuera los demonios y que blasfemar contra el Espíritu no iba a ser jamás perdonado, que es herrero de eterno juicio. Pero Cristo mismo se atribuye fortaleza, dice. Más y sobreviviendo otro más fuerte que él, le venciere, toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, es decir, en esta causa de predicar el Evangelio y batallar contra Satanás, exaltando a Jesucristo, que nos ha liberado su potestad con su muerte en la cruz, dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, si no estamos de parte de Cristo, estamos de parte del maligno. Y aclara una cosa el verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo, y no hallando lo dice, me volveré a mi casa donde salí, viendo la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrado habita en él. Y el postrero estado, dice, es peor que el primero. Entonces está claro que, hermanos, cuando un espíritu inmundo sale, busca reposo, si no lo haya, siempre va a intentar volver a la casa de donde salió. Y si viniendo la haya barrida y adornada, entonces va y toma 7 espíritus peores que él y echado allí, y lo postrero de aquel hombre es peor que el primero. Es decir, siempre los demonios van a tratar de volver a aquel que fue echado.
siempre ellos van a intentar volver. Y eso hay que tener este cuidado permanente. No blasfememos el Espíritu de Dios, andemos como es digno de la palabra, no demos ocasión al diablo, como dice la Escritura. Sepamos que siempre va a intentar dominarnos nuestra mente, engañarnos. ¿Cuál sería un caso de esto, mi hermano? Si usted recibió el Evangelio y viene una persona y le predica el Evangelio distinto, ¿de dónde cree usted que procederá eso? El demonio, el diablo. Sea anatema, dice Pablo. Si alguien predica el Evangelio distinto, sea anatema, eso viene del diablo. O sea, no le basta él con ya tener engañar a la gente, sino tener falsos evangelios para poder conseguir que toda la gente, si fuera posible para él, se apartara de la fe, fuera condenado por nuestro Dios. Así que él es homicida, no porque ande tratando de matarnos con un cuchillo detrás, o andando gente que nos mate, sino que porque nos quiere quitar la confianza en la obra redentora de Jesucristo para que no creamos en él y nos condenemos por nuestra incredulidad en su salvación, en su obra redentora. Así que no contristemos al Espíritu Santo. Jesucristo es mayor, más fuerte que el diablo. Lo que acaba de decir aquí, si viniera otro más fuerte, y le toma todo lo que tiene. ¿A qué pertenecíamos antes, hermano? ¿Quién es el que nos liberó de esa potestad? Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Está en el título al principio del estudio. Usted, hermano, vino a su corazón el Espíritu de Dios y le reveló el Evangelio al oír usted la palabra. Y usted fue traspasado de la potestad de Satanás a la del Hijo de Dios también. ¿Y Jesús por qué pudo vencer al diablo? Porque es más fuerte que él. Acuérdense, por él fueron creadas las cosas, visibles e invisibles. El mundo fue creado por él y el mundo no lo conoció. Aquí cuadra un poco más todo lo que hemos venido estudiando. Jesús es más fuerte que el diablo, mucho más fuerte. El diablo es un ángel, un ser creado que se ha levantado para engañar y acusar, que ya no lo puede hacer porque le hemos vencido por la sangre del Cordero, él pagó el precio de nuestros pecados, así que si Dios justifica, nadie puede condenar. Ya le acabó el trabajo en el cielo, pero va a descendir a la tierra con grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. Leo en Lucas 11:14 también algo similar, sacándole provecho al máximo de estas lecturas. Estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que saliendo fuera del demonio, el mudo habló y la gente se maravillaron. Pues algunos de ellos decían, en Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían señal del cielo. Más él dijo, conociendo los pensamientos de dicho, todo reino dividido, etcétera, etcétera, cae. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede permanecer su reino? Porque decís que en Beelzebú echó fuera yo a los demonios. Entonces, Jesús no podría estar echando fuera al príncipe de los demonios si él venía en nombre de Beelzebú, porque estaría él mismo dañando el reino de Beelzebú. Verso 20, más si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, cierto ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, Jesús echaba fuera los demonios. Y no olvidemos no que siempre Él tratará de volver a la casa de la que salió. Por eso que nosotros dice debemos que velar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a gente devorar. En Efesios 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra las personas, ¿cierto? Sino contra el principado y potestad, o sea, contra demonios, con espíritus engañadores, mentirosos, que engañan en las mentes de las personas con falsas enseñanzas de salvación, por decirlo así, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, contra señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. Es decir, todos los que no han creído al Señor Jesucristo como Salvador, no hayan creído que Él es el Hijo de Dios, en quien Dios ha depositado toda la potestad y suya y su espíritu, el ungido de Dios. Todo aquel que no está creyendo así, que Jesús, Hijo de Dios, su Salvador, todavía está bajo las tinieblas del maligno. Todavía está bajo el poder del príncipe Belcebú, que es Satanás, que roba la palabra de Dios que fue sembrada. Acuérdese que en la parábola, ¿quién es el que quita la palabra que es sembrada en el corazón? Esa es su labor. Y si la palabra está en usted porque Dios ha puesto su espíritu en usted, y eso señala que usted no está bajo el poder de Belcebú, puede ser engañado, pero no está bajo la potestad de él. Usted todavía puede venir a la casa del Padre Celestial a implorar en el nombre de Jesús el perdón de sus pecados para tener vida eterna. Lo que queda claro es que lo que debemos empeñarnos en luchar
no es contra las personas, sino contra estos principados y potestades, contra huestes espirituales o señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores de estas tinieblas? Satanás y sus demonios, en aquellos no le ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria del Señor. Su Pablo se reconoce haber estado bajo esa potestad del maligno. En Efesios 2, del 1 en adelante, dice: de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En aquel tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. ¿Cuál es la condición? Cuando dice condición, es cómo está el mundo actual, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿cuál es la condición del mundo? Todo el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? Es un espíritu, Satanás, que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también anduvimos nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Es decir, hasta antes que creyéramos en Jesucristo como hijo de Dios, hasta antes que el Espíritu de Dios nos hubiera llevado a arrepentimiento y a creer que Jesús es hijo de Dios, estábamos bajo la condición del mundo en común, bajo la potestad, el príncipe de la potestad del aire, que antiguamente tenía un nombre también llamado Belzebú, o Satanás también se llama, y este espíritu que obra en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Así que cuando usted creyó en Jesucristo, usted fue librado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted antes pertenecía a la fila y Satanás quiere que usted vuelva. Y es fácil volver haciendo las obras de las tinieblas. Nosotros somos luz ahora, debemos andar como hijos de luz, entre los cuales todos nosotros también vivimos en nuestro tiempo, y hay que considerarnos en los deseos de nuestra carne, a cuando nosotros no somos felices por algo que deseamos tener, acuérdese de lo que le digo, haciendo la voluntad de la carne, o sea, agradándose todo lo que uno quiere, humanamente hablando, carnalmente hablando, dice, y de los pensamientos. O sea, hacíamos cosas que estaban malas y se nos presentaban como pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su mucho amor que nos amó, aun estando todos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los cielos de Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, bajo esa potestad estábamos, hemos sido librados cuando confesamos nuestros pecados, creímos que Jesús ha venido a morir por nuestros pecados, quedamos librados de esa potestad. Pero no quita que nosotros nos olvidemos que el Espíritu quiere volver a la casa que había estado primero y traer espíritus peores que antes. Nosotros no podemos volver ya atrás, hermano. Hemos seguido el camino y la promesa de vida eterna que el Señor nos ha traído. Colosenses 1:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y certificados y confirmados en la fe, como habéis aprendido, creciendo en ella, conocimiento de gracia. Mirad que ninguno os engañe por filosofía y buena sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos de este mundo, y no según Cristo, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado de potestad, en el cual también vosotros sois circuncidados, de circuncisión no hecha con manos, con el procesamiento de los cuerpos del pecado, de la carne, en la circuncisión de Cristo. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los pecados y la incircuncisión de vuestra carne, vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, en que se manifestó que nosotros hemos sido liberados de la potestad de Satanás, que en el Señor Jesucristo, por creer en él, por el don de la fe que nos dio, nos fueron perdonados porque él los cargó en la cruz, todos nuestros pecados. Así que de esa manera escapamos de la potestad de Satanás, pero cualquiera que vuelva a renegar de Cristo, que es expuesto a que el espíritu vuelva, el espíritu de incredulidad a través de un mal espíritu. Sigo leyendo Mateo 5, 25, 41 dice: entonces también dirá a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos te responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, huésped, o desnudo, o enfermo, en la cárcel, o te servimos? Dice. Entonces responderá diciendo: de cierto os digo, cuánto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Es decir, entendamos que nuestro amor al Señor Jesucristo
Lo demostramos velando sobre su palabra que no nos ha revelado y también amando a los que el Señor ama, que son a nuestros prójimos. Pero también es claro de que nosotros, así como fuimos sacados de una potestad, el Señor reconoce la obra nefasta que ha hecho el diablo, pero nos describe que Él la vino a deshacer. En Mateo 13:24 dice, otra palabra les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un hombre enemigo, y aquí está el diablo, ha hecho esto. Él siembra la cizaña a los hijos del diablo, porque los engaña. Y dice, los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno al otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que son los ángeles, la venida del Señor, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, más recoged el trigo en mi alfolí. Entonces, claro, hermanos, que este reino de las tinieblas va a estar batallando contra el reino de Dios, contra los que predicamos, y hemos recibido al Señor Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador nuestro, hasta el día que el Señor venga. Y al final de la siega Dios va a separar, ¿cierto?, a los que hicieron las obras de las tinieblas, siguieron a Satanás, que es de incrédulo al Evangelio, y a los que hemos retenido el Evangelio y hemos perseverado por el poder de Dios en los corazones. Ese día se separará el trigo y la cizaña. Hasta antes tenemos que no solo luchar contra las acechanzas del diablo, sino también contra sus ayudantes, ¿cierto?, que son todos los incrédulos del mundo. Dice también, 1 Juan 5:18, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. O sea, la comprensión de Juan aquí es que todo el mundo está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos ante el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios, ¿no? Nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, por eso también Cristo lo reconoce como divino, como que tiene la plenitud de la divinidad. Voy a leer también ahora para terminar. Dice en Hechos 26, verso 13, en la mitad del día, oh rey, viene el camino una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti, librándote del pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados o los elegidos. Entonces, volvemos al principio del estudio. ¿Para qué nos envió a Pablo el Señor, apóstol, a quien escogió? Habiéndole primeramente, abriendo los ojos espirituales a él primero. Pero dice que esto es así para que posteriormente nos abriera los ojos a todos nosotros. Para que nos convirtiéramos de la potestad de las tinieblas y de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecado y suerte entre los santificados. Esto deja claro de que estábamos bajo una potestad, y era la de Satanás. Y hemos sido sacados de esa potestad. Pero recordemos, hermanos, debemos velar que el Satanás anda como león rugiente, dice, en 1 Pedro 5:8, se templad y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Así que ninguno de nosotros que está en esta iglesia puede decir que antes no estaba en la potestad, bajo la potestad de Satanás. Ninguno de los que están aquí no puede decir que ha sido librado de esa potestad.
por medio de Jesucristo, por su muerte en la cruz, por el perdón de los pecados que tenemos con su muerte. Y si no estamos bajo esta potestad, porque Dios le plugo por su gracia, no por obras nuestras. Así que damos gracias a Dios siempre, que nos escogió por ninguna cosa buena que hubiera en nosotros, o mérito alguno, sino que nos escogió porque le plugo, hermano. Nos abrió los ojos para sacarnos de las tinieblas en que estábamos bajo la potestad de Satanás y nos llevó a creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, el Espíritu de Dios pasó a habitar a nosotros y quedamos libres por la fe en Jesucristo, por esta revelación del Espíritu de nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios. Quedamos liberados de esta potestad, quedamos trasladados para siempre, si permanecemos en esta fe, al reino de su amado Hijo. Que Dios le bendiga a mis hermanos, todos nosotros, que antes estábamos bajo otra potestad y ahora servimos a aquel que es más fuerte, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.